Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal, qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos uno que se pueda llevar con una sonrisa, porque créanme, el vídeo de hoy, bueno, es un poquito diferente a lo que solemos hacer por aquí. Ya saben que me gusta compartirles cositas de mi vida, mis viajes, mis vlogs, un poco de todo, pero hoy vamos a abrir un capítulo un poquito más íntimo, un poquito más personal. Hoy vamos a hablar de mi familia. Y no de las cosas lindas que solemos compartir, sino de esos secretos que a veces se guardan bajo llave y que eventualmente terminan saliendo a la luz. Probablemente hayan visto el título y sí, sé que suena fuerte, pero créanme, ha sido un proceso largo y difícil llegar a este punto, y siento que es importante compartirlo con ustedes, mi comunidad, porque son parte de mi vida. Así que agarren algo rico para tomar, acomódense bien, y prepárense porque esto se va a poner interesante. Y ya que estamos aquí, les recuerdo como siempre que si les gusta este tipo de contenido, o cualquier contenido que hago, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejar su like y su comentario al final, que siempre los leo y me encanta interactuar con ustedes. Bueno, ya no me enrollo más, vamos a lo que vinimos. Como les decía, hoy vamos a hablar de mi familia. No de la parte que se ve en las fotos, la que compartimos en redes sociales, sino de esa parte que, como les dije, permanece oculta. Y créanme, no ha sido fácil llegar a este punto, pero siento que es algo que necesitaba hacer. Siempre he sido una persona bastante reservada con mi vida personal, ustedes lo saben, pero últimamente siento que hay ciertas cosas que necesitan ser dichas, verdades que necesitan salir a la luz, por mi propio bienestar y, en cierta forma, por el de mi familia también. Verán, mi infancia, bueno, no fue precisamente un cuento de hadas. No quiero decir que haya sido terrible para nada, pero hubo momentos muy difíciles, situaciones que marcaron mi vida de una forma que quizás no era evidente para los demás. Crecí en una familia aparentemente normal, con sus altos y bajos como todas, pero con secretos que se guardaban celosamente, como si fueran tesoros que no podían ser descubiertos. Siempre sentí que había algo más, algo que no se decía, algo que flotaba en el aire como una tensión constante. Y por mucho tiempo esa tensión, esa incertidumbre fue parte de mi día a día. Lo que pasa es que, como cualquier niña, yo confiaba plenamente en mis padres. Los veía como mis héroes, mis protectores, la base sólida de mi mundo. Nunca dudé de su amor, pero sí empecé a notar pequeñas grietas en su historia, incongruencias que me hacían preguntarme qué era lo que realmente estaba pasando. Recuerdo una discusión, cuando era muy pequeña, que escuché por casualidad. Una discusión entre mis padres, sobre algo que no entendía del todo, pero que sonaba doloroso. Hablaban de errores del pasado, de decisiones tomadas que habían afectado a toda la familia. En ese momento no le di mucha importancia, era una niña, pero esa conversación se quedó grabada en mi memoria como un eco persistente. Y así, mientras crecía, esas pequeñas piezas del rompecabezas empezaron a encajar, aunque no del todo. Descubrí que mi padre, el hombre al que admiraba y respetaba, había tenido un pasado, digamos, complicado. Una vida antes de la que yo conocía, una vida llena de secretos y de decisiones cuestionables. Y no solo él, mi madre también tenía sus propias historias, sus propios fantasmas que con el tiempo empezaron a salir a la luz. Era como si una caja de Pandora se hubiera abierto, y de ella salieran verdades que, en lugar de sanar, parecían confundirme aún más. Uno de los secretos más impactantes que descubrí fue, bueno, no es fácil decirlo, pero mi padre, mi supuesto padre, no era mi padre biológico. Sí, lo sé, es fuerte. Lo descubrí hace relativamente poco tiempo, en una conversación muy difícil con mi madre. Fue como si el mundo se hubiera dado vuelta, como si todo lo que había creído hasta ese momento se hubiera desmoronado ante mis ojos. Imaginen por un momento la confusión, el dolor, la incertidumbre, todas las preguntas que de repente surgieron en mi cabeza. ¿Quién era mi verdadero padre? ¿Por qué me habían ocultado esto durante tantos años? ¿Acaso mi vida, mi identidad, era una mentira construida sobre una base falsa? Esas preguntas, créanme, me atormentaron durante mucho tiempo. No podía dormir, no podía concentrarme en nada, mi mundo se había puesto patas arriba. Y la verdad es que al principio sentí mucha rabia, mucha decepción. No entendía por qué mis padres habían tomado la decisión de ocultarme algo tan importante, algo que afectaba directamente a mi persona.
Pensé, ¿acaso no merecía saber la verdad? ¿Acaso no tenía derecho a conocer mi historia completa? Me sentí traicionada, defraudada, como si me hubieran robado algo fundamental. Por supuesto que después, reflexionando un poco más, entendí que seguramente ellos tenían sus razones, sus miedos, sus propios demonios que los llevaron a tomar esa decisión. Pero al principio, el dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. Recuerdo que me alejé un poco de ellos, necesitaba espacio para procesar todo lo que estaba pasando. Necesitaba tiempo para entender quién era yo, ahora que sabía que mi realidad no era exactamente la que creía. Mi madre, por supuesto, estaba muy arrepentida de no haberme dicho la verdad antes. Me explicó que en su momento pensaron que era lo mejor para protegerme, que no querían que me lastimara conocer la verdad sobre mi padre biológico. Me contó que mi padre biológico, bueno, es una historia un poco complicada. Al parecer, tuvieron una relación muy corta, un amor fugaz, una historia que terminó abruptamente. Ella nunca lo volvió a ver, y durante muchos años no supo nada de él. Me dijo que aunque no era mi padre biológico, mi padre, el hombre que me crió y me amó, siempre me ha considerado como su hija, y que su amor por mí es incondicional. Y lo sé, eso no lo pongo en duda. Sé que él me quiere como a una hija, y eso es algo que siempre voy a agradecer. Pero aún así, el hecho de no saber quién es mi verdadero padre, sigue doliendo. Es como si una parte de mí estuviera incompleta, como si me faltara una pieza fundamental en el rompecabezas de mi vida. Y eso, créanme, es una sensación muy difícil de explicar. Después de esto decidí que tenía que saber más, tenía que buscar la verdad sobre mi padre biológico. No sé si algún día lo encontraré, no sé si querrá saber de mí, pero siento que es algo que necesito hacer, para mí, para poder cerrar este capítulo de mi vida. Y en todo este proceso, me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de que la perfección no existe, de que las familias son complicadas, de que todos tenemos secretos, miedos y errores. Y que a pesar de todo, el amor puede ser la fuerza más poderosa que nos une, la que nos ayuda a sanar las heridas y a seguir adelante. También me di cuenta de que a veces la verdad duele, pero que es necesaria para poder construir una vida auténtica, una vida basada en la honestidad y la transparencia. Y es por eso que estoy compartiendo esto con ustedes, porque creo que es importante hablar de estas cosas, que no debemos tener miedo de mostrar nuestras vulnerabilidades, nuestras imperfecciones. Porque al final todos somos humanos, todos cometemos errores, todos tenemos nuestras propias batallas que librar. Y compartir nuestras historias, por más dolorosas que sean, puede ser un acto de sanación, un camino hacia la libertad. Y no es solo la historia de mi padre. También hubo otros secretos familiares, otros sucesos que marcaron mi vida de forma muy profunda. Recuerdo, por ejemplo, la historia de un tío, un hermano de mi madre, que desapareció misteriosamente cuando yo era muy pequeña. Nunca se supo qué pasó con él, simplemente un día dejó de estar presente en nuestras vidas. Y aunque yo era muy niña, recuerdo el dolor, la tristeza que se respiraba en el ambiente. Y con el tiempo esa historia se convirtió en un tabú, en algo de lo que nadie hablaba, como si al no mencionarlo pudiéramos hacer como que nunca hubiese sucedido. Pero en mi mente esa ausencia siempre estuvo presente. Siempre me pregunté qué había pasado con él, qué lo había llevado a desaparecer, y si algún día volvería. Después descubrí que mi tío había tenido problemas con el alcohol, con las drogas, y que seguramente esa había sido la razón de su desaparición. Pero no puedo evitar sentir una profunda tristeza por todo lo que él debió haber pasado, y por el dolor que su ausencia causó en mi familia. Y también descubrí que mi abuela, la madre de mi madre, había sufrido una grave depresión durante años. Un secreto que se mantuvo oculto durante mucho tiempo, y que seguramente influyó en muchas decisiones que tomaron mis padres. Fue como si al investigar más a fondo mi historia familiar, me adentrara en un laberinto de secretos y mentiras, una telaraña de emociones y silencios que me hicieron cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. Y en este proceso he aprendido que el pasado no nos define, pero sí nos moldea. Que nuestros antepasados con sus historias y sus errores, son parte de nosotros, y que tenemos que aprender a honrarlos, a aceptarlos, a perdonarlos para poder seguir adelante. Y no les voy a negar que todo esto ha sido muy doloroso, muy difícil de procesar. Hubo momentos en los que sentí que no podía más, que el peso de tanta verdad era demasiado para soportar. Pero también hubo momentos de esperanza, de sanación, de aprendizaje.
Y hoy, después de mucho tiempo de reflexión y de trabajo personal, siento que he llegado a un punto de equilibrio. Siento que he logrado reconciliarme con mi pasado, aceptar mi historia tal y como es, sin juicios, sin rencores. Y sí, todavía hay preguntas sin respuesta, y todavía hay heridas que están sanando. Pero hoy me siento más fuerte, más auténtica, más segura de mí misma. Y siento que estoy lista para seguir adelante con la cabeza en alto y el corazón abierto. Porque al final creo que de eso se trata la vida, de aprender, de crecer, de sanar, de perdonar, de amarnos a nosotros mismos y a los demás, a pesar de nuestras imperfecciones. Y bueno, después de este torbellino de emociones, después de compartirles todo esto que guardaba en mi corazón, quiero resumir un poquito lo que les he contado hoy. Como han podido ver, mi historia familiar no es precisamente un cuento de hadas. Está llena de secretos, de mentiras, de dolor, de ausencias, pero también de amor, de esperanza y de aprendizaje. Descubrí que mi padre, el hombre que me crió, no es mi padre biológico. Una noticia que me descolocó por completo y que me hizo cuestionar todo lo que creía. También descubrí otros secretos familiares, como la desaparición de mi tío y la depresión de mi abuela, que sin duda alguna marcaron mi infancia y me hicieron crecer de una manera muy peculiar. He aprendido que la perfección no existe, que las familias son complejas, que todos tenemos nuestras propias batallas que librar. Y que a pesar de todo, el amor es la fuerza más poderosa que nos ayuda a sanar, a perdonar y a seguir adelante. Y lo más importante, he aprendido que la verdad, por más dolorosa que sea, es necesaria para construir una vida auténtica, una vida basada en la honestidad y la transparencia. Hoy me siento más fuerte, más segura de mí misma y más preparada para enfrentar los desafíos que la vida me ponga por delante. Y todo esto se los comparto a ustedes, porque siento que es necesario que hablemos de estos temas. Que no tengamos miedo de mostrar nuestras vulnerabilidades, nuestras imperfecciones, porque al final, todos somos humanos, todos estamos aprendiendo, todos estamos en constante evolución. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo, por escucharme, por entenderme. Sé que no ha sido un vídeo fácil, pero para mí era muy importante compartir esto con ustedes, mi comunidad, porque son parte fundamental de mi vida. Sus comentarios, sus mensajes, su apoyo, son mi mayor motivación y lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se olviden de dejar su comentario aquí abajo, me encantaría saber qué piensan sobre este tema, cuáles son sus experiencias, si se sienten identificados de alguna manera con mi historia. Recuerden que este es un espacio seguro para compartir nuestras historias, nuestras emociones, nuestras vulnerabilidades, así que no tengan miedo de abrir sus corazones y expresarse libremente. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas con mi contenido. Y ahora sí, me despido con un abrazo virtual muy grande. Les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de que son maravillosos, únicos y especiales, y que no están solos en esto. Hasta la próxima.